Abra su Biblia en Isaías 53. Es un capítulo siempre que hablamos del sacrificio de Yeshua, del Mesías, de Jesucristo. Y es importante para nosotros, ¿verdad? Conocer algunos principios que hay aquí. Le voy a dar la primera lectura y ahorita entramos en el mensaje. Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bueno, este mensaje de hecho lo vamos a ver desde un punto de vista de lo que es el sufrimiento. Este fue el sufrimiento del Mesías. Dice que él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, y cuando tú tienes fe en esta porción de la palabra de Dios, en cierta manera es para ser sanado, restaurado, salvo. Todo está encerrado aquí de lo que hizo el Mesías, para que alguien pueda ser salvo, alguien pueda quitar las tinieblas de su vida, ¿verdad? Venir a la luz, alguien sea restaurado, alguien sea sanado, alguien sea liberado. Entonces, esto está aquí. Como decía la semana pasada, yo pasé años y yo no sabía que Dios sanaba a los enfermos ni liberaba a los cautivos. Yo de pequeño estudié las escrituras, pero no sabía esto. Esto fue una palabra que iluminó mi entendimiento después de que tenía yo 23, 24 años. Pero esto lo puse como introducción, porque voy a hablar de un poco de lo que es la adversidad y el sufrimiento en este y en el próximo mensaje, ¿verdad? El próximo mensaje voy a añadir algunas cosas que no voy a hablar en este. Entonces, algo importante es de que el sufrimiento y la adversidad no la creó Satanás. Así como las tinieblas él no las creó, Dios creó todo. Pero en lo que me voy a enfocar en esto es de que no debe de haber sufrimiento o adversidad que es innecesario en la vida del creyente. Muchos hijos del Señor, ¿verdad?, sufren o están en adversidades, pero en realidad no es la voluntad de Dios que esté así. Ahora, cuando nosotros conocemos al Mesías, a nuestro Señor y Salvador, nos damos cuenta que Él se llevó dolor, sufrimiento y todo eso. Ahora, hay un tipo de adversidad, hay un tipo de sufrimiento que tiene otro propósito, pero al que me voy a enfocar es aquel que está destruyendo al ser humano. Para empezar a hablar un poquito, antes de entrar un poquito más al mensaje, primero quiero hablarte un poco de que Dios es soberano. Sí, porque el sufrimiento o el dolor no lo inventó Satanás. De hecho, Satanás no ha inventado nada, él nada más falsifica o copia. Un versículo que voy a tomar, que está ahí en Isaías 45:7, ¿no?, para explicarte esto un poco de la soberanía de Dios. Dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad.
yo, el Eterno, soy el que hago todo esto. Y para añadir un poquito más de conocimiento, en Romanos 9, 15 y 16 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando su derecho de gobernar el universo para su propia gloria, como Él le agrade. ¿Estamos ahí? Entonces, en esta vida va a haber adversidades y sufrimiento, pero, como dije antes, hay dolor innecesario. Entonces, cuando Dios va a probar a alguien, cuando Dios, ¿verdad?, va a bendecir a alguien y es necesaria una adversidad, es necesario el dolor, Dios no va a poner más dolor del que la persona resista. Ahora, esto te lo explico con la introducción porque Dios es soberano. En su soberanía, ¿verdad?, la soberanía caracteriza de todo el ser de Dios. Él es soberano en todos sus atributos y ejerce su poder. Ejerce su poder según quiere, cuando quiere y donde quiere. Él, como es soberano, no está sujeto a norma o a ley. Asimismo, no tiene obligación alguna de dar cuentas a nadie de sus asuntos. Entonces, hay cosas que están en el plan de Dios. Lo que acabamos de leer en Isaías 53 nos damos cuenta que eso fue un plan de cómo Dios quiere restaurar, más bien trajo restauración al ser humano a través del Mesías. Y entonces, ¿qué debemos de saber del sufrimiento? Para que nosotros, cuando estemos en una adversidad que sabemos que nos va a beneficiar, es porque sabemos que Dios es soberano y nada más vamos a ser capaces de caminar en adversidades donde está la voluntad de Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora, el sufrimiento o el dolor, en otras palabras, no lo creó Satanás, es parte de Dios. Pero no vamos a pasar dolor innecesario si nosotros tenemos la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿por qué hay dolor, verdad, innecesario en el ser humano? O por el otro lado, ¿por qué hay dolor que es necesario en el ser humano? Si yo le hiciera a usted una pregunta ahorita, ¿cuál quieres de las dos partes que te explique? ¿Por qué es necesario el dolor? ¿O cómo viene el dolor innecesario? ¿Por qué a veces es necesario pasar por una adversidad? ¿Y cómo? ¿Y cuál es el origen cuando hay dolor innecesario? Yo creo que sería mejor explicarte por qué a veces el Hijo de Dios sufre o pasa por adversidades. El punto número uno que te expliqué es porque Dios es soberano. Y a veces, para cumplir algún propósito en la vida del ser humano, necesita mostrárselo a través de la adversidad. Porque solo dentro de una adversidad viene una enseñanza, viene cierto conocimiento. Es más, dentro de una adversidad solamente se va a activar el potencial del ser humano. Si no hay un Goliat, no sale un David. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ese es el punto número uno. Punto número dos: el sufrimiento forma parte del plan de Dios, como te lo dije. El sufrimiento forma parte del plan de Dios, pero estoy hablando del que es necesario. Un hijo de Dios
si va a tener alguna adversidad, cuando está caminando en la voluntad de Dios, en mente va a tener que hay una bendición muy grande para él. ¿Sí está conmigo? Dice Romanos, en el Evangelio de Romanos, el sufrimiento es parte del plan de Dios. Es Romanos 9:21, dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, quiere decir que a veces hay adversidad o sufrimiento porque es parte de que Dios nos está moldeando. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a Dios como el alfarero y nosotros como el barro. Usted ha escuchado sobre eso cuando se hace ¿cómo se llama? Puede ser un jarrón o algo así, ¿no? Con barro, ¿no? Y después lo ponen en el fuego y ya sale algo bonito. Pues por eso es necesario, porque forma parte del plan de Dios. De hecho, algunas adversidades, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, Dios en su mente y en su voluntad sabe que esa adversidad era necesaria. De hecho, fue hasta un instrumento para que alguien viniera a las plantas de Dios. ¿Está usted conmigo? Sí. Entonces, aquí se habla que Él tiene el derecho de traer y empezarnos a moldear. ¿Por qué? Porque en tu asignación debes de tener una formación. Por eso algunos, cuando empiezan a servir a Dios, son atacados en su matrimonio. Van a tener una formación para ser unos expertos en restaurar matrimonios. Algunos, cuando llegan por una adversidad de una enfermedad crónica, una enfermedad incurable, pero cuando vienen a las plantas del Señor, los trae ahí, los hace reflexionar, toca su corazón para que ellos lo abran. Cuando agarran, lo tocó, lo abren, lo sanan, y después ellos tienen una formación para entender a un enfermo. No sé cuántos están conmigo, amén. Entonces es parte, cuando este es un dolor, porque a veces es necesaria una adversidad. El tercero es porque Dios te quiere traer un bien. Al Hijo del Reino todas las cosas le ayudan para bien. Dice Romanos: sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando hay un dolor que es necesario, es parte de nuestra formación o es parte de ser bendecidos. Dios va a traer dolor, va a traer adversidad. No siempre que va a haber un bien va a haber dolor. Esto estoy hablando cuando se presenta. Eso no te va a destruir, sino que te va a ayudar para un bien. Eso sí, tienes que mantenerte como este versículo: a los que le aman a Dios y a los que conforme son que llamados. De hecho, cuando tú no conoces tu llamado, tú debes de mantenerte amando y buscando tu propósito, porque esa adversidad, si tú te mantienes con estas dos cosas, amando a Dios y deseando encontrar tu propósito, esa adversidad te va a traer bien y te va a ayudar. Es más, a medida que vas avanzando, el Espíritu Santo te va a dar testimonio en tu espíritu de que eso te va a traer bien. Aunque hay dolor en el cuerpo, dentro de tu corazón hay una paz. Por eso hemos estado hablando constantemente que lo más importante en esta tierra es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a dar testimonio cuando una adversidad, una dolencia, una enfermedad te va a ayudar y te va a traer un bien que has estado buscando en oración, pero es necesario ese padecimiento para que tú recibas un bien de parte del cielo. ¿Estás conmigo? Entonces, esta es una de las razones por las cuales el sufrimiento es necesario, pero esto es cuando está en el plan de Dios y en la soberanía de Dios. ¿Está usted conmigo? Cuarto, trae aprendizaje. Poniendo el ejemplo del maestro,
Dice en Hebreos 5, 7 y 8, dice: y Cristo, o sea el Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. La obediencia no se trae, esa se aprende, pero un porcentaje muy alto se aprende a través de padecimientos. O no sea, usted ha intentado aprender alguna enseñanza y no se le queda, y no se le queda, y no se le queda, y Dios viene y dice: ok, pero ¿quieres esa enseñanza que esté en tu corazón, que esté en tu mente y que te traiga beneficios? Entonces pasa por un padecimiento, y ahora esa enseñanza, ¿qué crees? Se queda grabada en tu mente, en tu espíritu, y a veces hasta en el cuerpo, con una pequeña cicatriz. ¿Por qué? Porque ahí Dios te va a enseñar que hay una buena enseñanza que te va a estar beneficiando toda la vida. ¿Está conmigo? Entonces, eso es parte de una adversidad, un padecimiento o un dolor que está dentro del plan de Dios. Ahora, ¿qué hace ese padecimiento? ¿Qué lecciones te trae? Porque dijimos que nos trae aprendizaje. Una, te da lecciones de fe. Tu fe es probada. Recuerda, estamos hablando de padecimientos, adversidades o sufrimientos que están dentro del plan de Dios para nuestra vida cuando estamos caminando en la voluntad de Dios. La fe de Abraham fue probada. Génesis 22 habla de que Dios probó la fe de Abraham cuando le dijo que trajera a su hijo, ¿qué? Isaac, a su único hijo, al que amaba mucho. A su único hijo donde estaba la promesa. A su único hijo de la mujer que la amaba. Agarra, ¿sabes qué? Ven y ofrécemelo en sacrificio. Y me refiero a su único hijo porque sabemos que tuvo otro hijo, ¿verdad? ¿Qué más hace? ¿Qué otra lección nos da? Nos ayuda a desarrollar humildad, el padecimiento, un dolor o sufrimiento. Recuerden, 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo habla de un aguijón o un mensajero de Satanás. El dolor tenía que estar presente. ¿A poco no es extraordinario cuando usted lee ese capítulo? Dice: ahora venimos a las revelaciones. Dice: conozco un hombre que en el cuerpo no lo sé, dice, fue a un lugar, dice, donde oyó palabras que no se pueden pronunciar en esta tierra. Empezó a hablar de revelaciones y visiones, de esas maravillas que eran tan extraordinarias que ni la mente humana en esta tierra podía estar en humildad. Entonces fue necesario un aguijón, un mensajero de Satanás, tocando el cuerpo del apóstol Pablo, para que él se mantuviera en humildad y él siguiera teniendo experiencias con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces eso sí era necesario. Tercero, trae una lección de esperanza eterna. Todo lo que se esté viviendo o de acuerdo a tu llamado cuando hay adversidades, sabes que eso es temporal. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos una esperanza eterna. Sobre todo esto viene a la mente cuando un ser amado parte con el Señor. Sabemos que un día estaremos todos reunidos en un mismo lugar. Otra cosa que nos deja otra lección es empatía hacia otros.
Mire, este sí le vamos a dar lectura, el 2 de Corintios 1:4. Hay tanto que aprender de la palabra de Dios que es importante, ¿verdad? Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Quiere decir que a veces, para que nosotros consolemos a otros de una tribulación, nosotros tenemos que pasar por una tribulación. Yo lo entendía cuando algunas veces tuve que pasar por una enfermedad física. No entendía, lo único que yo trataba era de salir de ese problema físico, pero con el tiempo y con los años, de hecho, hasta mi esposa y yo le hemos platicado: mira, ¿te acuerdas si no hubiéramos pasado por esto? A lo mejor tal persona o tal hermano no hubiera sanado. Es más, aquí te voy a dar un testimonio aquí muy claro, de tantos, yo creo ni decenas, son cientos. Pero uno, yo recuerdo, una vez que mi padre, que está aquí presente, estuvo enfermo, que fui a orar por él, que ya se contaba que eran las últimas. Ya eran las últimas. Fui a orar por él, y cuando le puse la mano, el Espíritu Santo me dijo, me dio a que le hiciera unas preguntas. Le digo: bueno, ¿cuáles son tus síntomas? Es esto. Le digo: ¿sabes qué? Eso fue por el dolor de mi esposa que pasó. Mira, no le preguntes al doctor. Ve y que te quiten la vesícula. No sé si te acuerdas de eso. O sea, no hagas preguntas, no le digas que me vengo a que no. Tú ve y di que es esto y se acabó. Ahí está. Y si no, se hubiera fallecido, porque ya estaba en las últimas. Eso es porque a veces nosotros, los ministros, pasamos ciertas adversidades, pero eso nos da discernimiento para que otros sean restaurados con facilidad. No sé si me estoy explicando. Para que tengamos empatía hacia otros, los entendamos. Porque hay ciertos padecimientos, ciertas enfermedades, que aunque el otro ore y tú ores, Dios no te va a hablar. Te va a hablar a través del dolor, para sanar el dolor de otros. No sé, ¿está usted conmigo hasta acá? ¿Qué otra lección nos deja? Nos trae fortaleza. Una adversidad nos hace poderosos, nos hace fuertes. Si nosotros no entendemos esto, nunca vamos a estar animados a decir: bueno, es una adversidad, pero Dios está conmigo. Lo único que necesitamos en una tribulación, en una adversidad o en un padecimiento físico, es tener testimonio del Espíritu Santo de que andamos bien en el camino de Dios. Que nuestra conciencia, bueno, una cosa es que te acuse la conciencia porque Satanás la manipula, y otra cosa es que tu conciencia, ¿verdad?, esté tranquila. Sexto, Deuteronomios 8:2 habla de que un desierto es para revelar lo que hay en nuestro corazón. Sin una adversidad no sale a flote las cosas que todavía no hemos pulido en nuestro carácter. ¿Sí? Imagínense. Dice: yo te llevé por el desierto, dice, te hice tener hambre, te hice tener sed, dice, para conocer lo que hay en tu corazón. Eso es lo que le dijo el Eterno a Israel. O sea que aunque oremos, hay cosas que están bien ocultas en nuestro corazón. El problema es que esas cosas bien ocultas no son tesoros, sino son cosas que estorban en nuestra vida espiritual y que estorban en el plan de Dios. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos puede dejar una adversidad, un dolor, un sufrimiento? ¿Qué otra lección? Ahí mismo en Deuteronomios 8:3, para depender directamente de Dios.
nos enseña a depender de Dios. En cualquiera, tienes una adversidad, tenías dinero, te quedaste en la calle y todos te cerraron las puertas y tú dices, bueno, pues no queda solo con Dios. Dependes de Dios, buscas a Dios y recibes más de lo que estabas buscando con el hombre. ¿Alabamos al Señor? Amén. Entonces es muy importante que aprendamos que las adversidades, el dolor y ciertos padecimientos son parte de la soberanía y del plan de Dios, y nos van a traer muchos beneficios. Es necesario. ¿Está conmigo? Amén. En el otro mensaje voy a hablar por qué viene dolor innecesario. Que el Eterno les bendiga a los que están